Entonces en la parte inferior tenemos el horno en buen estado, con su respectivo funcionando. Aquí observamos ahí vemos el cual encendió inmediatamente en buen estado, horno funcionando a la primera, horno sin luz pero en buen estado, totalmente funcional. Observamos que la estufa se encuentra en unas rodas chinas, las cuales se mueven hacia adelante y hacia atrás. Horno y estufa en buen estado. En la parte superior tenemos una campana, la cual funciona su luz en buen estado, primera velocidad y segunda velocidad en buen estado. Aquí observamos, y en la parte superior observamos con un poco de grasa. Enchape en buen estado. En la parte superior de la campana tenemos su respectivo gabinete en buen estado, bisagras en buen estado, interior con algunas pequeñas manchas por uso, pero en buen estado, gabinetes con su interior un poco manchado, bisagras un poco desgastadas pero funcionando en buen estado con sus respectivas agarraderas. Tenemos platillera en muy buen estado con sus dos parrillas en la parte inferior y en la parte superior con su parrilla. Tenemos bisagras en buen estado, pared y madera en muy buen estado. Tenemos el espacio del horno microondas, se encuentra en buen estado con su respectiva perforación para el cable. En la parte superior tenemos una con vidrio, la cual el gato ya no tiene fuerza, no se mantiene. Madera de cocina en buen estado, enchape de cocina en buen estado. Aquí observamos el tomacorriente deteriorado por el tiempo. Tenemos un mesón en acero inoxidable con un lavaplatos incrustado en el mesón, igualmente en buen estado, con una llave mezcladora abriendo sus dos lados, con una rejilla en acero para evitar que se vayan alimentos. Tenemos un filtro el cual no está funcionando ya que tiene su manguera rota aquí en esta parte, manguera rota, y su respectivo tomacorriente en buen estado, mesón en acero inoxidable en buen estado. En la parte inferior tenemos gabinetes, puertas en buen estado, observamos llave de paso del gas en muy buen estado, cerramos ventanas, observamos gaveteros, interior de gaveteros en buen estado, un poco con pequeñas manchas ya de uso, rieles en buen estado, gaveteros abriendo y cerrando suavemente, gavetas en buen estado, interior de gavetas igualmente en buen estado, última gaveta en buen estado, su fondo, rieles abriendo y cerrando suavemente. Debajo del lavaplatos observamos unas puertas dobles en buen estado. En su interior observamos sifón sin fugas de agua, y en la parte inferior observamos la madera un poco manchada. También tenemos bisagras en buen estado, bisagras en buen estado, puertas cerrando con sus respectivas agarraderas. Por último tenemos dos puertas en buen estado, interior con algunas manchas en la madera, bisagras en buen estado, puertas y agarraderas igualmente en buen estado. Seguimos observando enchape de cocina en muy buen estado, de color blanco. Tenemos conexión para nevecón en buen estado, tomacorriente eléctrico para la nevera, y tenemos un tablero eléctrico en muy buen estado, debidamente marcado, y unos breakers de totalizador. Tenemos una grapa partida sin su gancho, el timbre en la parte superior, pintura de cocina en buen estado, parte superior placa con sus respectivas luces en muy buen estado, filos y bordes igualmente en buen estado. Saliendo de la cocina pasamos hacia el área de lavado, observamos filos y bordes en buen estado. Tenemos un tendedero extensible en buen estado, funcionando, se recoge y se estira en muy buen estado. Tiene su seguro. Pared de color blanco en muy buen estado, guardascobas igualmente. Tenemos una división en vidrio en buen estado con su papel esmerilado.
marco en aluminio, tenemos una rejilla de desagüe en la parte inferior, también tenemos punto para lavadora con su respectivo desagüe, conexión eléctrica y su llave. Tenemos un lavadero en buen estado, totalmente enchapado. En la parte inferior tenemos una puerta para útiles de aseo en buen estado. También tiene su tanque totalmente enchapado con su rejilla de desagüe y su tapón, llave funcionando en buen estado. Lavadero en buen estado con algunas pequeñas manchas de uso. Aquí observamos que le falta brecha, igualmente en este lado brecha despegada, y unas repisas en vidrio en buen estado, y tenemos otro tendedero extensible en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, y unas cuerdas en buen estado junto con una ventana en aluminio y vidrio abriendo en buen estado, sus dos puertas izquierda y derecha en buen estado, vidrio con textura en buen estado. Tenemos enchape de zona de ropas en buen estado, aquí observamos enchape vencido, y también tenemos unas perforaciones, tal vez había otro tendedero, pintura en buen estado, parte superior placa con su respectivo plafón, y por último en la zona de ropas tenemos puerta y marco en madera en muy buen estado del baño de servicio, que a su interior tenemos una cerradura sin llaves en buen estado. En la parte inferior tenemos un pie para apoyar la puerta, enchape a altura de 2 metros en buen estado, pisos en cerámica, observamos brecha curtida, observamos la cerámica igual aquí vencida, un porta escobas en buen estado, un perchero porta escobas, interior pintado, tenemos una ventana con su vidrio manchados, abriendo y cerrando, ventana de ventilación, baño de servicio. Tenemos por esta parte otro tendedero en buen estado, totalmente extensible. Tenemos un espejo con borde biselado en buen estado. En la parte inferior se encuentra vencido, pero en buen estado. Tenemos lavamanos sencillo con su respectiva llave de poma, abriendo en buen estado. Y en la parte inferior observamos su sifón en buen estado, rejilla de desagüe. Tenemos incrustación para el portapapel sin el tubito, sanitario sencillo con su tapa un poco deteriorada y se encuentra floja, bizcocho deteriorado, se encuentra tostado por el tiempo, el sol, las condiciones, funcionando su descarga en buen estado, sanitario en buen estado. Tenemos también un gabinete tipo botiquín en aluminio y vidrio en buen estado, su interior se encuentra en buen estado, sus divisiones interiores en buen estado, sus puertas y sus láminas en buen estado. También tenemos una división de baño en vidrio templado, división en acrílico, en aluminio en buen estado, abriendo suavemente. Interior de la ducha se encuentra enchapada con algunos rezanes, piso enchapado. Aquí observamos piso con algunas pequeñas esportilladuras, rejilla de desagüe, portajabón y su llave. Ducha sin su respectiva lluvia, enchape en buen estado, interior totalmente pintado en buen estado. Observamos ducha funcionando en buen estado, enchape en buen estado, portoallero en buen estado. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con algunas pequeñas manchas de pintura. Aquí observamos apagador de luz igualmente deteriorado por el tiempo. Puerta en buen estado.